El tema a tratar es propiedades en exceso, que corresponde al tema 4 del módulo. La guía resumen aparece como tema 3, parte 2. ¿Qué ocurre con las propiedades en exceso? La fase gaseosa normalmente se ajusta a la mayoría de las ecuaciones de estado y correlaciones generalizadas. La fase líquida, en cambio, es diferente y no se ajusta correctamente a las ecuaciones de estado, por lo que debemos medir su desviación respecto a la idealidad, tomando ahora como referencia el líquido puro. Para esto tenemos que tener claro qué es un gas puro y qué es un líquido puro. Además, tenemos que considerar cuando una solución es ideal en la fase líquida y cuando hablamos de una mezcla de gases ideales. Temas que se han tratado en puntos anteriores. Primero definimos lo que es una propiedad en exceso. La propiedad en exceso mide la desviación de una propiedad respecto al estado de solución ideal. Es muy similar al concepto de propiedad residual, pero aplicado a las soluciones ideales, es decir, a la fase líquida. Una propiedad en exceso es igual a la propiedad real del sistema, evaluada a su temperatura, presión y composición, menos la propiedad del sistema como solución ideal, evaluado a la misma temperatura, presión y composición, donde M puede ser cualquier propiedad, por lo que indicaremos lo siguiente. M con superíndice E se refiere a la propiedad en exceso, la cual puede ser entalpía, entropía, energía interna, entre otros. M, propiedad de la solución. Y M con el supraíndice SI indica la propiedad para una solución ideal. Ahora, ¿cómo podemos medir el grado de desviación del concepto de solución ideal? Primero, tengamos claro qué es una solución ideal. Una solución ideal se refiere a una mezcla de componentes que se encuentran en fase líquida, donde se considera que el tamaño de las moléculas es pequeño, que su forma molecular es relativamente esférica o ramificada, lo cual le da propiedades de poca interacción intermolecular, es decir, bajas repulsiones o atracciones. Esto le permite asemejarse al concepto de gas ideal, pero esta vez aplicado a los líquidos. Ya los componentes estarán en mayor proximidad, pero se asume que las atracciones y repulsiones son bajas. Para esto, una solución ideal debe reflejar una baja polaridad. Por lo tanto, se acercarán más los componentes con características de alcanos de bajo peso molecular que se encuentren mezclados en la fase líquida. Ahora, para definir el grado de desviación del concepto de solución ideal, aparece el coeficiente de actividad, que definiremos a continuación a partir de la fugacidad. Partiendo de la definición de fugacidad respecto a la energía libre de Gibbs, aparece que la fugacidad para un componente dentro de una mezcla puede definirse en relación a la energía libre de Gibbs. De tal manera, el diferencial de la energía libre de Gibbs del componente I dentro de una mezcla, como una propiedad molar parcial, es igual a la constante del gas por la temperatura por la derivada del logaritmo neperiano de la fugacidad del componente I dentro de la mezcla. Recordamos que en el capítulo anterior vimos lo que significaba la fugacidad de un componente dentro de una mezcla, la cual involucraba la interacción que existía de ese componente respecto a los demás componentes que se encontraban mezclados. Ahora bien, esta función tiene una gran simplicidad debido a sus pequeñas cantidades de componentes para calcularla. Podemos aprovechar esta simplicidad para determinar las características en una solución ideal. Y podemos establecer lo siguiente. La derivada de la energía libre de Gibbs molar parcial
para una solución ideal es igual a R por T por derivada del logaritmo neperiano de la fugacidad del componente dentro de la mezcla como una solución ideal. Obsérvese que las ecuaciones son similares, donde una está reflejada como una fugacidad de un componente real y la otra está explicada como una fugacidad de un componente en el estado de solución ideal. Los dos implican que se encuentran dentro de una mezcla. Ahora bien, si restamos esas funciones, tendremos una relación de logaritmo, la cual se puede simplificar de la siguiente forma. Si restamos una propiedad real menos una propiedad en el estado de solución ideal, sería la definición de la propiedad en exceso. Por lo tanto, nos quedaría la derivada de la energía libre de Gibbs molar parcial en exceso. Ahora, para el caso del miembro en la parte derecha, tendríamos R por la temperatura por la derivada del logaritmo neperiano de la fugacidad del componente real entre la fugacidad del componente en el estado de solución ideal. Ahora, tenemos una relación que implica la fugacidad de un componente dentro de una mezcla. En este caso, estaríamos hablando de fase líquida. ¿Cómo pudiésemos definir la fugacidad de un componente dentro de una mezcla en la fase líquida, pero especificando que fuese una solución ideal? En este caso, aplicamos la teoría definida por Lewis-Randall. Lewis-Randall indica que la fugacidad de un componente dentro de una mezcla para una solución ideal va a ser igual a la composición de ese componente dentro de la mezcla por la fugacidad del componente como un líquido puro. Esto implica una relación entre el componente en un estado puro y el componente dentro de una mezcla, haciendo algo muy similar a las definiciones de presión parcial, solamente para tomar una referencia. Por lo tanto, la fugacidad de un componente dentro de una mezcla, definiéndolo como una solución ideal, es igual a la composición de dicho componente por la fugacidad en el estado de líquido puro. Aprovechando esta definición de Lewis-Randall para un sistema de solución ideal, podemos definir la expresión que sigue, la cual nos queda como la derivada de la energía libre de Gibbs en exceso, que es igual a R por T por derivada del logaritmo neperiano de la fugacidad del componente real entre la fugacidad del componente en solución ideal, que quedó definido como la composición por su fugacidad en el líquido puro. Ahora, esta función tal cual como está definida está dada en forma de derivada y la queremos como una expresión fácil de calcular. Por lo tanto, la integramos en este caso mediante una integral indefinida. Si le llevamos una integral indefinida, se nos eliminan los términos diferenciales y queda una constante c. Para determinar el valor de la constante c, requerimos evaluar los posibles valores que puede llegar a tener la función. Y definimos lo siguiente. Si evaluamos las condiciones iniciales en donde se encuentra una solución ideal, quiere decir, si el estado del sistema se encuentra en solución ideal, su energía libre de Gibbs en exceso va a ser igual a 0, debido a que el estado real y el estado ideal son el mismo en el momento que se está haciendo el cálculo. Ahora, si el sistema se encuentra en la condición de solución ideal, tendríamos que la fugacidad de la solución ideal va a ser igual a la composición por la fugacidad de líquido puro. Ahora, si reemplazamos el término de fugacidad real por el de la fugacidad de una solución ideal, nos queda una relación donde la ecuación en la parte superior e inferior son similares, por lo tanto nos queda el logaritmo de 1. Eso implicaría que todo el término da una expresión de 0. La energía libre de Gibbs para un sistema que se encuentra en el estado de solución ideal y al calcularlo como una propiedad en exceso, da 0. Por lo tanto, si la energía libre de Gibbs en exceso es 0 y la función del logaritmo neperiano da 0, quiere indicar que la constante c es 0. Por lo tanto, esa expresión nos deja lo siguiente.
La definición de la energía libre de Gibbs como una propiedad molar parcial en exceso entre RT es igual al logaritmo neperiano de la fugacidad del componente en estado real entre la fugacidad del componente en estado de solución ideal, también definido como la composición por la fugacidad del líquido puro. Ahora, esta relación la podemos simplificar, donde la relación entre la fugacidad del componente en el estado real y su fugacidad en el estado de solución ideal se puede expresar como el coeficiente de actividad. El símbolo con el que se identifica es el símbolo griego gamma. Por lo tanto, el coeficiente de actividad gamma sub i es igual a la fugacidad del componente en estado real entre la fugacidad del componente en estado de solución ideal, también como composición por fugacidad de líquido puro. De esa relación también se puede sacar otra expresión que corresponde a la actividad, que se refiere a la relación de la fugacidad del componente en estado real entre la fugacidad del líquido puro. Ahora bien, dichas expresiones se pueden seguir simplificando, definiendo una expresión para la energía libre de Gibbs en exceso, donde nos queda que el logaritmo neperiano de gamma sub i es igual a la energía libre de Gibbs en exceso entre RT, la cual está definida como una propiedad molar parcial. Esto implica que el logaritmo neperiano de gamma sub i es una propiedad molar parcial, por lo tanto, pueden aplicarse las teorías definidas para las propiedades molares parciales, tales como el teorema de Euler o sumabilidad y el teorema de Gibbs-Duhem. Ahora, de la definición anterior de actividad puede definirse que el coeficiente de actividad es una relación entre la actividad y la composición del componente en la mezcla. Fíjese que gamma sub i, o coeficiente de actividad del componente i, está indicando que varía con cada componente y que también es una relación de la composición. Por lo tanto, variará dependiendo de las proporciones que se añaden de cada componente. Para comprender cómo pudiese afectar esto, consideremos lo siguiente. Si tengamos una solución en la cual añadimos partes iguales de un ácido fuerte y agua, tendremos una gran interacción entre el ácido y el agua. Por lo tanto, eso lo veríamos reflejado en el coeficiente de actividad. Ahora, si la composición de un componente, por ejemplo, del ácido, es muy pequeña, la solución estará muy diluida. Al estar muy diluida, la interacción que puede llegar a tener ese componente dentro de la mezcla es mucho más baja. Por lo tanto, se asemeja al comportamiento de una mezcla ideal, en el cual no hay interacción. Por eso se definen estos dos escenarios, cuando hay una interacción y cuando se considera que los sistemas están en solución ideal. Otra condición en la cual se reflejan bajas interacciones es cuando se mezclan componentes con características muy similares. Por ejemplo, una mezcla de benceno y tolueno se diferencian en un metilo. Por lo tanto, las atracciones que pudiesen llegar a tener o repulsiones dentro de la mezcla son relativamente bajas debido a que la naturaleza de ambos componentes es muy similar. Por lo tanto, pudiésemos tomar como una regla coloquial que una solución ideal es mezclar agua con agua, o sea, componentes con características semejantes. Ahora, definamos el coeficiente de actividad en función a la energía libre de Gibbs en exceso. Y la vamos a definir en cada escenario dependiendo del grado de complejidad de la mezcla. Por lo tanto, debemos analizar la naturaleza física de cada uno de los componentes y las posibles interacciones que tengan entre ellos. Como primer caso, consideremos la solución ideal. Quiere decir, componentes con características similares, pesos moleculares pequeños, bajas polaridades. Ahora, para este caso, cuando se tienen las características de una solución ideal, la energía libre de Gibbs en exceso entre RT, dividida entre las composiciones de X1 por X2 en el caso de una mezcla binaria, es igual a 0.
¿Qué implica esto? Para que la función de 0 quiere indicar que el logaritmo neperiano de gamma sub i es igual a 0. Quiere decir que independientemente del componente que estemos evaluando, el gamma del componente 1 y el gamma del componente 2 son iguales a 1. ¿Qué indica este valor? Cuando el valor de gamma es 1, implica que ese componente tiene baja interacción dentro de la mezcla. Por lo tanto, se acerca mucho más al comportamiento de solución ideal. Si ambos componentes son iguales a 1, se puede establecer que es una solución perfectamente ideal. Debido a que estos valores pueden diferir del número exactamente 1, uno puede tomar las consideraciones dependiendo de la cercanía a este valor para hacer las conclusiones de la idealidad de la mezcla. Ahora, para poder definir modelos más complejos, podemos recurrir a funciones matemáticas para definir la solución. En este caso, vamos a definir el coeficiente de actividad a partir de las propiedades en exceso mediante las reglas definidas por Rayleigh-Gister. ¿Qué indicó Rayleigh-Gister? Rayleigh-Gister desarrolló una función que permitía conocer la energía libre de Gibbs en exceso entre RT como una función dependiente de las composiciones de cada componente dentro de la mezcla. Ahora bien, en este caso, la energía de Gibbs en exceso debe cumplir con las siguientes condiciones limitantes. Cuando hablemos de una mezcla binaria, si el componente 1 tiene una baja composición, está muy diluido. Al estar muy diluido, este sistema da una mezcla binaria en el cual predomina el componente 2. Por lo tanto, se está dando una solución ideal. Debido a que se está dando una solución ideal, la energía de Gibbs en exceso es 0. Igualmente pasa si tenemos un segundo componente en una mezcla binaria que esté muy diluido. En otras palabras, que una composición sea 0. Debido a que el componente 2 está muy diluido, la mezcla predominará el componente 1. Por lo tanto, se puede decir que es una solución ideal. Se indica que es ideal debido a la baja cantidad que existe del otro componente. Por lo tanto, es una solución homogénea y no tendrá interacciones mayores. Ahora, Rayleigh-Gister la definió para mezclas binarias, pero la desarrolló dependiendo del grado de complejidad de la mezcla, en el cual evaluó que la energía de Gibbs en exceso podía correlacionarse mediante una serie de potencias infinitas. Pero debido a que la serie de potencias infinitas es una función compleja, corta las funciones dependiendo del grado de complejidad que se desee estudiar. Por ejemplo, podemos observar que Rayleigh-Gister definió que la energía de Gibbs en exceso entre RT, dividida entre las composiciones x1 por x2, es decir, trabajamos exclusivamente con una mezcla binaria, es dependiente de componentes B, C, D. Estos componentes serán añadidos dependiendo de la complejidad para expandir el grado de amplitud de la serie de potencia. Ahora, simplificando esto un poco más, para su comprensión, vamos a desarrollar los diferentes modelos definidos por Rayleigh-Gister dependiendo del grado de complejidad de la solución. En un primer punto estamos en la definición declarada como Margulies dos sufijos y una constante, o de manera más corta, Margulies dos sufijos. ¿Qué ocurre en este sistema? Cuando una mezcla de componentes se aleja levemente de la condición de solución ideal, donde se puede explicar esto como interacciones parciales, polaridades bajas y levemente moderadas, o componentes con características no tan similares, por ejemplo, mezcla de alquenos con alquinos, aldehídos, cetonas, que sean de familias con características muy similares para que no exista gran interacción. Cuando tenemos esa mezcla binaria,
en donde los componentes sean muy similares entre sí, puede definirse con gran certeza mediante el modelo de Margules dos sufijos. ¿Qué implica el modelo de Margules dos sufijos? Estas series pueden ser truncadas en diferentes términos, resultando diferentes expresiones para la definición de Rayleigh-Kister de la energía de Giffen en exceso. Ahora, ¿qué sucede si en la expresión de Rayleigh-Kister se cortan los términos de C, D en adelante? Quiere decir que la expresión de Kister viene definida en función a una única letra, que en este caso sería B. Despejando el término x1 por x2, nos queda una expresión de energía de Giffen en exceso entre RT como un parámetro B por x1 entre 1 menos x1, o también definida como un parámetro B de x1 por x2. Ahora, esta sería la definición de la energía de Giffen en exceso. Ahora, como esta expresión está definida para una función general, podemos aplicar las definiciones de propiedad molar parcial para desarrollar la función de energía de Giffen en exceso molar parcial, la cual es la definición del logaritmo neperiano de gamma. Por lo tanto, el logaritmo neperiano de gamma es igual a una constante b por x al cuadrado del segundo componente. Y el logaritmo neperiano de gamma 2 va a ser igual a b por x1 al cuadrado. Fíjense que depende de un único parámetro y de la composición de uno de los componentes. Ahora, analicemos esta función. ¿Qué sucede si uno de los componentes se encuentra muy diluido? Por ejemplo, el componente 1 tiene una composición muy cercana a 0. Esto implica que el logaritmo neperiano de gamma del componente 1 va a estar a dilución infinita. Por lo tanto, este valor se va a acercar a b. Fijémonos en la ecuación. Si el componente 1 tiende a 0, quiere decir que la composición del componente 2 tiende a 1. Por lo tanto, en la ecuación nos queda que el logaritmo neperiano de gamma 1 va a ser igual a b. Igualmente podemos definirlo para el componente 2. Si el componente 2 está muy diluido, podemos definir que el logaritmo neperiano de gamma del componente 2 a dilución infinita es igual a b. Ahora, si nos preguntamos, ¿qué pasa con el gamma del otro componente? Por ejemplo, en el primer caso, si el componente 1 se encuentra muy diluido, quiere decir que el componente 2 se encuentra en gran proporción, por lo tanto se acerca a las condiciones de una solución ideal. Si evaluamos la función, en este caso para el logaritmo neperiano de gamma 2, donde x1 tiende a 0, nos va a dar que gamma 2 tiene el valor de 1, cuando despejemos de la expresión del logaritmo neperiano. Por lo tanto, si uno de ellos se encuentra muy diluido, pasa a tener la definición de una solución infinitamente diluida o dilución al infinito. En cambio, si el otro componente está predominando en la mezcla, su gamma va a tender a 1, porque se encuentra prácticamente como una solución ideal. Si expresamos ahora una definición un poco más compleja, consideremos que los componentes que se están mezclando tienen pesos moleculares de mayor peso o que sean muy diferentes entre sí, que hayan interacciones intermoleculares ya moderadas. Quiere decir que podemos permitir en este caso presencia de grupos carboxílicos, podemos permitir elementos oxigenados que pueden llegar a aportar polaridad a la mezcla, pero que se consideren moderadamente polares y de características quizás diferentes entre ellos. Para estos casos en el cual se considere que hay una moderada interacción entre los componentes de la mezcla, se puede aplicar Margules tres sufijos. Margules tres sufijos implica en la relación de Rayleigh-Kister que el término de en adelante son 0, por lo que la expresión puede simplificarse a dos términos, que se explica en la segunda línea.
La energía de Giffen en exceso entre RT, X1, X2, puede definirse como A12 más, paréntesis, A21 menos A12, todo ello por X1. También puede ser escrita como le parece a su izquierda. ¿Qué implica esto? Implica que las interacciones dependen de dos parámetros, A12 y A21, que se conocerán como parámetros de interacción binaria. Ahora bien, de dicha expresión podemos definir la definición del logaritmo neperiano de gamma 1 y el logaritmo neperiano de gamma 2. Para el logaritmo neperiano de gamma 1 tenemos que es igual a la composición del componente 2 al cuadrado que multiplica a A12 más 2 veces A21 menos A12, todo ello por X1, cerramos paréntesis como tal. La expresión para el logaritmo neperiano de gamma 2 es similar, pero cambiando los parámetros de interacción binaria. Por lo tanto, debemos estar pendientes de la ecuación que estemos utilizando. Estas expresiones van a depender de dos parámetros, los cuales se determinan experimentalmente para evaluar el comportamiento de la mezcla en condiciones reales. Por ejemplo, si consideramos las condiciones límite en las cuales la composición del componente 1 esté diluida, quiere decir que su logaritmo neperiano de gamma a dilución infinita es igual a A12. Para el caso del componente 2, si ese se encuentra muy diluido, el logaritmo neperiano de gamma a dilución infinita es igual a A21. Estas definiciones nos permitirán más adelante conocer los valores de A12 y A21 mediante métodos cualitativos y cuantitativos. Cuando tenemos condiciones muy similares a las definidas para amargura estrés sufijo, puede que la solución pueda ajustarse a amargura estrés sufijo o también puede ajustarse a Van Laar, en la cual se explica cómo soluciones que sean moderadamente polares, donde haya una interacción de atracción o de repulsión. Las características de los componentes son diferentes. Puede haber elementos oxigenados, electrones disponibles, como por ejemplo dobles o triples enlaces. En estos casos, también puede emplearse la función de Van Laar. Por lo que si tenemos una mezcla que cumpla con estas características, debemos evaluar tanto amargura estrés sufijos como Van Laar. Ahora, la definición de Van Laar es el inverso de la definición de amargura estrés sufijo. Su expresión está como X1 por X2 entre la energía de Giffen en exceso entre RT. Y se define como X1 entre A21 más X2 entre A12. Las definiciones del logaritmo neperiano de gamma 1 y de gamma 2 se expresan en la línea inferior. Igualmente, si evaluamos las condiciones límites, donde por ejemplo el componente 1 se encuentre muy diluido, tendremos el logaritmo neperiano de gamma 1 a dilución infinita. Si X1 tiende a 0, X2 tiende a 1, y la expresión estaría limitada a indicar que el valor es A12. Igualmente ocurre con el componente 2, cuando este se encuentra muy diluido. Podemos ver en la última ecuación que si X2 vale 0, que indica que X1 vale 1. Por lo tanto, la expresión queda reducida a que el logaritmo neperiano de gamma 2 a dilución infinita es igual a A21. Recordamos que esas definiciones nos permitirán conocer los valores de A12 y A21 en los métodos cualitativos y cuantitativos. Ahora, consideremos lo siguiente. Si tenemos componentes en mezcla en el cual las interacciones son fuertes, ya no podemos emplear modelos tan simples. Por ejemplo, que tengamos mezclas de halogenuros de alquilo con alcoholes. Se da este ejemplo debido a que los halogenuros de alquilo tienen gran cantidad de electrones disponibles, lo cual le da una alta polaridad. Los alcoholes tienen el grupo hidroxilo, los cual tienen, aparte de gran cantidad de electrones disponibles por el oxígeno, pueden llegar a formar puentes de hidrógeno, lo cual les da características de grandes enlaces intermoleculares. Debido a que la mezcla
es muy diferente entre sí y aparte puede tener grandes relaciones de repulsión o de atracción, tendrán atracciones que deben ser consideradas desde el punto de vista microscópico. Por lo tanto, para este tipo de mezcla se emplean los modelos de composición local. Entre los modelos de composición local se destaca como método didáctico el método de Wilson. Pero existen más métodos que, dependiendo del grado de complejidad de la mezcla, se emplearán para definir termodinámicamente la solución. Por ejemplo, tenemos el Non-Random Two Liquid o NRTL, tenemos el método UNIFAC y tenemos el método UNIQUAC. Estos métodos son iterativos y normalmente se requiere el uso de un computador para determinar sus condiciones. Pero en este momento nos centraremos solamente en el modelo de Wilson, el cual está definido para dos componentes, pero puede ser expresado para una mezcla multicomponentes, a diferencia de las definiciones de Margules dos sufijos, tres sufijos y Van Laar, que solamente pueden ser expresadas para mezclas binarias. En el caso del modelo de Wilson, las expresiones para múltiples componentes no están expresadas en esta función didáctica, pero pueden ser encontradas en la bibliografía. Para el caso de una mezcla binaria, se tiene que la energía de Giffen en exceso del modelo de Wilson está en la primera ecuación, la cual se definen como parámetros de interacción binaria lambda 1,2 y lambda 2,1. Ahora, para el logaritmo neperiano de gamma 1 y logaritmo neperiano de gamma 2 se tiene una función algo más compleja, la cual defina lambda 1,2 y lambda 2,1. ¿Qué implica esto? Resulta que lambda 1,2 y lambda 2,1, como podemos ver en la última ecuación, es una función que depende del volumen molar del líquido en condición pura, el cual puede ser calculado mediante la ecuación de Racket vista anteriormente. Por lo tanto, la relación de lambda y j es igual a bj entre b sub i, que multiplica al exponencial de menos a sub ij entre rt. Esta expresión implica un término a sub ij. Este término a sub ij es un parámetro que se determina mediante iteración, y para esto debemos de contar con datos experimentales que podamos correlacionar para determinar la validez de este dato iterado, lo cual se mostrará más adelante. Se requieren técnicas numéricas como mínimos cuadrados lineales para poder determinar el valor de A sub ij. Ahora bien, fíjense que el valor de lambda ij es función de la temperatura, a diferencia de los datos indicados en Van Laar, Margules de sufijos y tres sufijos, debemos considerar la temperatura en la mezcla. Esto es positivo para el modelo de precisión, es decir, para determinar más precisamente los datos que se requieren de la solución, a diferencia de los modelos anteriores, en el cual los parámetros A sub 12, A sub 21 o el parámetro B tiene que calcularse de nuevo en cada temperatura diferente, mediante técnicas experimentales. En cambio, para el modelo de Wilson, una vez conocido el valor de A sub ij, podemos expresar esta función para diversas temperaturas. Ahora bien, fíjense en los logaritmos neperianos de gamma 1 y gamma 2 como diluciones infinitas. En los casos anteriores, estas expresiones eran igual a una constante, por ejemplo, la constante b, A12 o A21. Para el caso del modelo de Wilson, el logaritmo neperiano de gamma 1 y de gamma 2 son una expresión matemática. El detalle de esta expresión matemática es que es un modelo no lineal. Por lo tanto, despejarlo requiere de otras técnicas matemáticas, en el cual se basa en la iteración o colocar una función dentro de la otra, lo cual se mostrará más adelante.
¿Cómo evaluaremos estos sistemas en los cuales se considere a una solución real y una solución ideal? Primero, definamos una mezcla en condiciones reales para poder establecer el equilibrio de fases a presiones bajas y moderadas como punto de partida. En el equilibrio líquido-vapor de un sistema de gas real y líquido real, la fugacidad de los componentes dentro de la mezcla quedan como sigue. Por ejemplo, si expresamos la fugacidad de un componente dentro de una mezcla en la fase de vapor, ella está relacionada con el coeficiente de fugacidad del componente dentro de la mezcla, por la presión, por la composición de la fase gaseosa, tal como se definió anteriormente el coeficiente de fugacidad. Ahora, si definimos la fugacidad para un líquido dentro de una mezcla, es una relación del coeficiente de actividad por la fugacidad del líquido puro, del componente I, por la composición del componente I. Estas definiciones fueron dichas anteriormente para la fugacidad del vapor y para la fugacidad del líquido. Ahora bien, tenemos que la expresión de la fugacidad del líquido involucra la fugacidad de un líquido puro. Por lo tanto, en esa expresión debemos considerar la modificación establecida por el factor de corrección de Poynting. Por lo tanto, debemos considerar las condiciones de saturación y la corrección de Poynting para determinar la fugacidad del líquido puro. Ahora, definidas estas tres ecuaciones, podemos definir la fugacidad dentro de una mezcla en equilibrio. Si nos encontramos dentro de un equilibrio líquido-vapor, se define que la fugacidad en el vapor es igual a la fugacidad en el líquido si hablamos del mismo componente. Si la mezcla se encuentra en equilibrio líquido-vapor, esta igualdad puede definirse. Por lo tanto, las expresiones de fugacidad en el vapor y la fugacidad en el líquido se igualan, quedando la expresión que sigue. Ahora, si agrupamos términos relacionados a coeficientes de fugacidad y términos relacionados a coeficiente de actividad, podemos hacer lo siguiente. Esta expresión que se indica aquí en el cursor está definida para el coeficiente de fugacidad de un componente dentro de una mezcla. Esto implica el coeficiente de fugacidad del componente en estado puro. Y todo ello está relacionado en función a la fase gaseosa. Por lo tanto, toda esta expresión podemos declararla como un único término, indicado como phi mayúscula. Este término phi lo dejaremos en la expresión que involucra todo esto que está en esta ecuación. Para el caso del lado derecho de la igualdad, dejamos la expresión tal como está definida. Por lo tanto, nuestra ecuación queda como la ecuación de la ley de Raoult, pero esta vez considerando una corrección en el gas, indicada con phi, y una corrección en el líquido, indicada con gamma. Quiere decir que esta sería la expresión de la ley de Raoult para un gas real y un líquido real. Debido a que hacer un sistema indicado como gamma phi o phi gamma es complicado debido a que tenemos que emplear modelos matemáticos para determinar la desviación en la fase gaseosa y modelos matemáticos para determinar la coeficiente de actividad en la fase líquida, vamos a simplificar esta expresión para el caso de sistemas que trabajen a presiones bajas y moderadas. Si un sistema se encuentra a presiones bajas y moderadas, o sea, que no se alejen tanto de las condiciones de saturación, resulta de que el coeficiente de actividad de la mezcla completa tiende a 1. Por lo tanto, podemos considerar que un sistema que esté a bajas presiones no tendrá grandes interacciones en la fase gaseosa, por lo que la expresión quedaría definida para la ley de Raoult como la ley de Raoult modificada,
lo cual involucra que la presión por la composición de la fase gaseosa va a ser igual al coeficiente de actividad por la presión de saturación por la composición en la fase líquida. Esta expresión será ahora nuestra definición de la ley de Raoult, en la cual estamos considerando solamente las interacciones en la fase líquida y estamos despreciando las interacciones que pueden llegar a existir en la fase gaseosa debido a que manejamos presiones bajas. Recordemos que las presiones pueden considerarse bajas cuando se manejan en condiciones preferiblemente por debajo de 6 bar. O también indica como 60 psi. Ahora, para poder evaluar un sistema en el equilibrio líquido-vapor podemos emplear diversas técnicas. En un primer término evaluaremos el equilibrio de fases a presiones bajas y moderadas mediante diagramas de equilibrio binario, en el cual emplearemos los diagramas de presión versus composición y temperatura versus composición, esta vez empleando la ley de Raoult modificada. Recordando que estas funciones, o mejor dicho, estos diagramas, están definidos para sistemas de dos componentes. Ahora, diagramas de presión versus composición de líquido y vapor. Realizaremos el procedimiento para elaboración de un diagrama de presión versus composición, el cual se encuentra a temperatura constante. Si un sistema se encuentra a temperatura constante, podemos calcular mediante la temperatura las presiones de saturación, lo cual lo hacemos mediante la ecuación de Antoine u otro método. Calculamos la presión de saturación de ambos componentes. Puede calcularse mediante la ecuación de Antoine expresada en la parte inferior o la que aparezca en la tabla que se esté haciendo referencia. Ahora, como punto de partida, asumimos los valores de la composición de la fase líquida del componente más volátil. Para esto estudiamos la naturaleza de los componentes y adicionalmente evaluamos cuál de ellos tiene mayor presión de saturación. Ese componente será definido como el componente 1. Ahora, colocamos en una tabla indicando que la composición en la fase líquida del componente 1 va entre 0 y 1, por lo tanto le vamos dando valores 0, 0.1, 0.2 y así sucesivamente hasta llegar a 1. El intervalo que se utilice para dividir cada número va a depender del grado de precisión que se quiera en la curva. Debido a que la composición de la fase líquida es un término independiente, puede utilizarse cualquier valor que se encuentre entre 0 y 1. Ahora, con las composiciones de la fase líquida del componente 1, podemos calcular la presión empleando la ley de Raoult modificada, la cual viene de la expresión de la ley de Raoult, que indica que si definimos la expresión de la ley de Raoult modificada para un componente 1 y para un componente 2, estas funciones las podemos sumar, las cuales tendrán como factor común la presión del sistema. Recordamos que la suma de las composiciones es igual a 1, por lo tanto la expresión vendría quedando que la presión del sistema es igual a la composición por la presión de saturación por el gamma, lo cual se sumará dependiendo de la cantidad de componentes, que en este caso son 2, que implica entonces que la presión es igual a X1 por P1 de saturación por gamma 1 más X2 por P2 de saturación por gamma 2. Esta presión también es conocida como la ecuación de presión de burbuja, debido a que está definida para las composiciones en fase líquida. ¿Cómo determinamos ahora las composiciones en la fase de vapor? Resulta que si desarrollamos los datos en una tabla, tenemos los valores de las composiciones en la fase líquida. Con los valores de X1 podemos calcular los valores de X2 por diferencia, debido a que la suma de las composiciones es igual a 1. Por lo tanto, si tenemos un 20% de un componente, tendremos el 80% del otro. Una vez obtenido X1 y X2, podemos calcular la presión mediante la ecuación de presión de burbuja, empleando la ley de Raoult modificada.
Ahora, si tomamos la expresión de la ley de Raoult modificada y despejamos la composición del componente 1, tendríamos que la composición del componente 1 es igual a la composición del líquido por la presión de saturación por el coeficiente de actividad entre la presión del sistema, la cual está definida para el componente 1, todas las expresiones definirán para el componente 1. Con esto obtenemos la composición en la fase gaseosa. Por lo tanto, nuestra tabla tendría composiciones de fase líquida del componente 1, presiones del sistema y composiciones en la fase de vapor. Con estas tres columnas podemos graficar el diagrama de presión versus composición, muy similar a como se hizo en temas anteriores. Fíjense en este caso que tendrá un comportamiento similar en el cual la parte superior de la curva o del sistema indica presiones elevadas. Estas condiciones de presión elevada se refieren al líquido comprimido. Condiciones de presiones bajas involucran que es un vapor sobrecalentado. Los límites de esta curva implican que para un sistema que se encuentra limitando la condición del líquido con la mezcla líquido-vapor, da la curva de burbuja. Para un sistema en el cual se está limitando la condición de vapor con la mezcla líquido-vapor, es la curva de Rocío. Y cuando el sistema se encuentra dentro de una mezcla en la cual se encuentran tanto la fase líquida como la fase de vapor, nos encontramos en la mezcla líquido-vapor en equilibrio. Recordamos que si el sistema fue definido para un componente más volátil, la composición se escribiría de 0 a 1 para la composición 1 tanto de gas como de líquido. Cuando la composición del componente se encuentra en 1, podemos obtener en el corte con el eje la presión de saturación de dicho componente. Cuando cortamos en el punto donde x1 es 0, va a predominar el componente 2. Por lo tanto, el corte en el eje nos dará la presión de saturación del componente 2. Fíjese que en este caso la curva de burbuja no tiene comportamiento de línea recta como el caso de soluciones ideales. Por lo tanto, esta curva puede dar formas hacia arriba o hacia abajo dependiendo del tipo de desviación, indicando como desviaciones positivas o negativas, las cuales serán estudiadas más adelante. Ahora, observemos cómo se construiría un diagrama de temperatura versus composición. El procedimiento para la elaboración de un diagrama de temperaturas versus composición se desarrolla a presión constante, es decir, conocemos como datos los dos componentes que se encuentran mezclados y la presión a la cual se operará el sistema. Si conocemos la presión del sistema, lo tenemos como un dato de referencia. Ahora, ¿qué hacemos? Determinamos la temperatura de saturación de cada componente mediante la ecuación de Antoine o mediante la ecuación que se emplee para determinar condiciones de saturación dependiendo del libro de referencia. Determinamos entonces la temperatura de saturación del componente 1 y la temperatura de saturación del componente 2. Una vez calculados esos valores, tendremos un valor bajo y un valor alto en comparación. Por lo tanto, en una tabla asumimos los valores de temperatura que vayan desde la temperatura más baja hasta la temperatura más alta. Recordemos lo siguiente: un sistema que sea más volátil tendrá temperaturas de saturación más bajas, es decir, llegan al cambio de fase a unas temperaturas más bajas. Por lo tanto, al evaluar la temperatura de saturación se designará como el componente 1, el más volátil, al que tenga menor temperatura de saturación. Esto implica que la tabla irá desde T1 hasta T2, donde los valores entre T1 y T2 pueden ser asumidos debido a que son independientes. Una vez que tengamos los valores de T1, T2 y los valores intermedios asumidos entre ellos,
podemos calcular las presiones de saturación mediante la ecuación de Antoine para cada una de esas temperaturas. Y lo haríamos tanto para el componente 1 como el componente 2. Como suponemos válida la ley de Raoult modificada, podemos tomar la expresión definida para la presión de burbuja. En este caso, para la presión de burbuja, observemos lo siguiente. Depende de las presiones de saturación, depende de las composiciones de la fase líquida y depende del término gamma. ¿Cómo haremos en este caso para determinar las condiciones de gamma? Si despejamos la composición del sistema, tenemos una expresión que depende de la presión, dato conocido, las presiones de saturación que podemos determinar mediante las temperaturas y los valores de gamma 1 y gamma 2. Ahora bien, pasa a tener una relación cíclica, debido a que si queremos determinar los valores de gamma 1 y gamma 2, son funciones que dependen de la composición de la fase líquida. En el caso anterior, para un diagrama PXY, estas podían ser calculadas, porque las composiciones eran conocidas e independientes del sistema. Podíamos emplear el modelo más adecuado como Margules 2 sufijos, 3 sufijos, Van Laar o Wilson para determinar gamma 1 y gamma 2. Pero para el caso de un diagrama de temperatura versus composición es algo diferente, debido a que la composición de la fase líquida es un dato que no es conocido. Por lo tanto, ¿cómo determinaríamos las composiciones y el valor de gamma, que depende de las composiciones de la fase líquida? Para esto se hace un proceso iterativo, en el cual, como primer término, se asume que gamma 1 y gamma 2 son iguales a 1. Cuando asumimos ese primer término, podemos calcular la composición de la fase líquida de dicho componente. Con estas composiciones podemos dirigirnos al modelo matemático de gamma 1 y de gamma 2 y determinar los valores de gamma 1 y gamma 2. Esos valores se vuelven a colocar en la expresión para volver a calcular x1. Y con esto recalcular los valores de gamma 1 y gamma 2. Este proceso cíclico se va a mantener hasta que la composición del componente 1 deje de variar. Por lo tanto, siempre va a reflejar el mismo valor de gamma 1 y gamma 2. Es un proceso algo complejo que tiene que realizarse de manera cíclica. Una vez que cumplamos con este ciclo y conocidas todas las composiciones x1, calculamos el valor de y1 mediante la ecuación de Raoult, despejando de la expresión de Raoult modificada, donde y1 es igual a la composición del componente 1 por la presión de saturación por gamma 1 entre la presión del sistema. Ahora, después de que tengamos todas las composiciones, todas las presiones de saturación y los valores de gamma calculados para las composiciones de la fase líquida, podemos calcular todos los valores de y1. Por lo tanto, tendríamos como datos temperaturas, composiciones de líquido y composiciones de vapor, por lo que pueden construirse tanto la curva de burbuja como la curva de Rocío. Fíjense en este caso que, al igual que como se describió en temas anteriores, la curva de burbuja está indicada en la parte inferior, la curva de Rocío en la parte superior. Entre las curvas de burbuja y Rocío se encuentra la mezcla líquido-vapor. El componente 1 se refiere al componente más volátil, es decir, de menor temperatura de saturación. Por lo tanto, lo observaremos en la parte derecha de la expresión y en la sección inferior. El componente 2, que es menos volátil, tiene mayor temperatura de saturación. Por lo tanto, se encontrará a la izquierda y en la parte superior. Observe que la forma de la curva puede ser variante. Ya no se tendrá un comportamiento como en el caso ideal. Esto puede tener curvas que vayan hacia arriba o hacia abajo dependiendo de las desviaciones. Puede tener puntos en los cuales las curvas
se plieguen o puntos en los cuales las curvas se separen. Por lo tanto, un sistema real tiene un diagrama de equilibrio binario más complejo. Por ejemplo, en este caso podemos empezar una definición que será descrita con más detalle más adelante, que corresponde al azeótropo. Si tenemos una curva en la cual se tenga un punto donde la curva de burbuja y rocío sean muy próximas, implica lo siguiente. Al acercarse hacia un punto, las composiciones de líquido y de vapor serán iguales. Si observamos esto, es decir, cortamos con una línea isopleta hasta la parte inferior, las composiciones de líquido y vapor serán iguales, por el hecho de que la línea de reparto es muy pequeña. ¿Qué sucede si las composiciones de líquido y vapor son iguales en un sistema que se encuentra en equilibrio líquido-vapor? Si las composiciones de líquido y de vapor son iguales en ambas fases, cesa la transferencia de materia, recordando que para que exista una transferencia de materia de una fase a la otra, debe existir una diferencia de composición. Es decir, si tenemos una fase líquida rica en el componente 1 y una fase de vapor pobre en el componente 1, el desplazamiento del componente 1 irá de la fase líquida hacia la fase de vapor, en el caso de que se encuentre un proceso de separación. Pero, si se encuentra en la condición de azeótropo, las composiciones de líquido y vapor son tan similares que no permiten una separación de los componentes, debido a que no hay una diferencia de concentración. Por lo tanto, no habrá una transferencia de materia, como fuerza impulsora del proceso de separación. Este punto será discutido más adelante en el capítulo de azeótropo. Por ahora centrémonos en la construcción del diagrama binario de temperatura versus composición.